Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy miércoles 15 de abril del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 3 de San Juan, del versículo 16 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle a seguir, si es en YouTube suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR mayúscula, para que vaya, lo busque y se suscriba. Hoy en el Evangelio de hoy, Dios nos muestra cuánto nos ama. Así ama Dios al mundo, dice. Así amó Dios al mundo. Vean la muestra clara de Dios hacia nosotros. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estamos correspondiendo a ese amor? ¿De qué manera me estoy comportando yo que pueda corresponder a ese amor? Dios nos ama, pero ¿estoy correspondiendo a ese amor? ¿Y de qué manera correspondo yo a ese amor? Vean cómo lo dice el Evangelio de hoy. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Dígame si eso no es la muestra más grande de amor de Dios hacia la humanidad, que envió a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, sino que nos salváramos por medio de él. ¿De qué manera? Creyendo en su palabra. Y ahorita lo va a decir el Evangelio, porque yo no puedo decir creo en Cristo y ya estoy salvo, porque eso no es doctrina de Jesucristo, eso no es doctrina católica, es doctrina protestante. Creer en Cristo y decir ya estoy salvo, eso es doctrina protestante, porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Porque vean de la manera que nos explica el Evangelio, de qué manera es que nosotros nos salvamos. No es creyendo en Cristo ya estoy salvo, no. Vean de la manera, porque así amó Dios al mundo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él. ¿Para qué? Para quien cree en él. ¿A quién hay que creerle? ¿A Cristo o a Cristina? ¿A Cristo o a Cristóbal? ¿A quién tenemos que creerle? A Cristo. Para eso Dios envió a su Hijo, para que nosotros creamos en él. Él es el que nos va a mostrar el camino hacia la salvación. Él es el que nos va a mostrar el camino hacia el reino de los cielos. Por eso yo no puedo andar creyendo en cualquier persona que venga con la Biblia bajo el brazo y me venga tergiversando las escrituras. Yo tengo que saber qué dice la palabra de Dios.
Yo tengo que saber en quién pongo yo mi confianza, en quién pongo mi esperanza, de qué manera Dios nos ama y de qué manera Dios quiso que nosotros fuéramos salvados, creyendo en Cristo, en su palabra, en la doctrina que Él estableció, para que no nos salgamos de ese camino que Él trazó. Porque si Jesucristo dice allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si Él es el camino, tenemos que transitar por ahí. No podemos agarrar otros caminos porque nos perdemos. Si nos desviamos del camino que Jesucristo trazó, nos perdemos y vamos a perder la vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por medio de quién vamos a tener la vida eterna? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo en Él. Creyendo que Jesucristo es Dios y lo que Él dijo se cumple. Pero hay que creerle a Él. Dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. No. Dios, así amó Dios al mundo que envió a su Hijo para quien cree en Él se salve y no se pierda. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso allá en San Juan, en San Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, Jesús significa Salvador, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si Jesucristo vino a salvar al mundo, ¿por qué es que también nos podemos condenar? ¿Y cuándo es que el hombre se condena? Cuando no cree en su palabra, cuando hace y deshace como Él quiere. Y hoy está muy de moda creer en Cristo a mi manera. Y ese creer en Cristo a mi manera no me salva. Hoy ya no creemos, no ponemos la confianza en la palabra de Dios, sino que ahora, al tener un Cristo a nuestra manera, ya no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga nuestra voluntad, sino que Dios tiene que aceptarme a mí así como soy, sino que Dios tiene que salvarme a mí así como soy. Eso está mal. Dios tiene su doctrina, Dios trazó su camino de la manera que Él va a salvar al mundo, de la manera que Él va a salvar a aquellos que creen en Él, porque los que creen en Él llevan a la práctica la voluntad de Él. Por eso creer en Cristo a mi manera no me salva. Yo tengo que creerle a Cristo. Y vean cómo lo dice San Juan capítulo 12. Vean que hoy nos vamos a salir de San Juan. San Juan capítulo 12 versículo 47. Para que vean que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo. San Juan capítulo 12 versículo 47. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, ¿de qué me sirve a mí llamarme cristiano? ¿De qué me sirve a mí escuchar la palabra todos los días si no me está llevando a una conversión, si no la estoy llevando a la práctica? La palabra de Dios tiene que surgir en mí, querer al hacer las cosas como Dios manda, no seguir en la misma sinvergüenzura de siempre, no seguir en el mismo libertinaje, haciendo y deshaciendo lo que a mí me dé la gana. No, la palabra de Dios tiene que llevarme a mí a la obra, a la práctica. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Verdad que lo mismo que estamos escuchando en el Evangelio nos lo repite aquí en San Juan 12:47? Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero ¿de qué manera nos podemos condenar? Óiganlo. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda,
Yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, oiga, el que cree en él tiene vida eterna. Pero dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mi palabra, o sea, no me cree a mí, no hace mi voluntad, no hace lo que yo mandé, dice el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Por medio de qué vamos a ser condenados? Cuando no cumplimos la palabra de Dios, cuando no la llevamos a la práctica. Dice que la misma palabra que yo he hablado los condenará el último día. Por ejemplo, Jesucristo dijo allá en San Juan 20:21, que leíamos hace poquito, les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengan, les serán retenidos. ¿Qué pasa? Usted no se confiesa. Jesucristo dejó sus ministros para la confesión, para el perdón de los pecados. Les dio el poder de perdonar pecados. Y usted no va y se confiesa porque usted dice que usted no se confiesa con un hombre pecador igual a usted. Porque usted no cree en la convención. Porque para usted se confiesa directamente con Dios. Dice el Señor, yo no lo juzgo. Porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el que me rechaza y no recibe mi palabra, usted no recibió la palabra de Dios, usted no quiso creer en lo que Jesucristo estableció, que dejó sus ministros para, para el perdón de los pecados, o sea, que les dio el poder para perdonar pecados, usted no quiere creer. Y Jesucristo, yo no lo juzgo, tranquilo, usted puede hacer lo que usted quiere. Pero, dice, pero ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Está bien, no quiso confesarse, pero mi palabra decía, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Que a quienes ellos les perdonaran los pecados, les serían perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Y a quién le quedan los pecados retenidos? A aquel que no va y se confiesa. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios que le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Entonces Jesucristo, yo no lo juzgo, yo no lo condeno. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Otro ejemplo, San Juan 6:51. Vea que no hemos salido de San Juan. Dice San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come ese pan vivirá para siempre. Esa es palabra de Dios. Eso fue lo que Jesucristo estableció. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que cree en mi palabra, yo no lo juzgo. Pero usted dice, no, yo no creo en la comunión. Yo no creo que ahí esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no comulgo. Por eso no voy a la Eucaristía. Por eso yo no voy y recibo ese pedazo de pan. Pero San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan, ¿qué hay que hacer? Comerlo. Vivirá para siempre y vamos a obtener vida eterna. Pero si usted no quiere creer en la palabra de Dios, dice el Señor, yo no lo juzgo. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Usted no quiso creer, no quiso comer, se quedó sin vida eterna. ¿Por qué? Por no comer. ¿Por qué? Porque San Juan 6:53 dice, mi carne, vamos a leer un poquito, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vean lo que dice San Juan 6:53. Dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, y lo que Jesucristo dice, en verdad es verdad, para que usted no lo ponga a duda. Él es Dios y fuimos todos enseñados por Dios. Por eso está escrito en el versículo 45 de San Juan 6:45, dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. ¿Quién fue el que lo enseñó? Dios. ¿Jesucristo quién es? Dios. Por eso el que cree en él no se perderá. ¿Cómo dice? Dice, para quien cree en él no se pierda,
El que cree en la palabra de Dios no se pierde. El que cree en la palabra de Dios y la lleva a la práctica no se pierde, se salva. Pero si usted prefiere creerle a un hombre y no creerle a Cristo, dice Jesucristo, yo no lo juzgo. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Jesucristo está jugando? No. O Jesucristo está diciendo la verdad. ¿A quién le crees usted? ¿A la palabra de Dios? ¿A Jesucristo? ¿O a un hombre que viene diciendo que es un símbolo? ¿Ah? Yo prefiero creerle a Cristo, porque a mí el que me va a salvar es Jesucristo. Por eso Jesucristo es Salvador. Por eso Jesucristo viene a salvar a los que creen en Él. A los que no se andan ahí por las ramas creyéndole a uno y al otro y creyendo una cosa y creyendo que la otra no. El que se mantiene firme en la doctrina, el que cree en Él, en su palabra, en lo que Él estableció, ese es el que se salva, no el que anda brincando de una rama a otra rama, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra cosa, pero la palabra de Dios es clara. Dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Dice Cristo, dice, no tienen vida. ¿Usted qué cree que va a cambiar la palabra? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios, como dice San Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Así o más claro. ¿Y quién es el que ofrece el pan de tu Dios? Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién es el que lo representa en las cosas de Dios? El sacerdote. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero, ¿qué pasa cuando usted no quiere creer en la palabra de Dios y prefiere creer en un hombre? ¿Quién lo va a salvar entonces? Por eso el evangelio es muy claro. Dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. ¿Para quién? Para el que cree en Cristo, para el que cree en su palabra. Por eso allá en San Lucas capítulo 6, versículo 46, San Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? Vean lo que dice San Lucas 6:46, lo que dice el Señor. ¿De qué me sirve a mí llenarme la boca y ir diciendo yo soy cristiano, pero no cumplo la palabra de Dios, pero no guardo la palabra de Dios, pero no hago caso de la palabra de Dios? ¿Acaso me podrá salvar esa fe? Dijo Santiago, capítulo 2:14 o el 26. Una fe sin obra es una fe muerta. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí llenarme la boca diciendo soy cristiano, pero no hago lo que Jesucristo mandó. Eso no es un verdadero cristianismo. Eso no es un verdadero cristiano. A nosotros nos va a salvar creerle a Cristo y hacer su santa voluntad. Por eso Jesucristo reclama, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le digo? ¿De qué me sirve a mí llenarme la boca de aire diciendo soy cristiano? O Señor para acá, Señor Dios mío, o tener a Dios en la boca, pero no cumple su santa voluntad. Por eso allá en San Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad, el que cumpla su palabra, es el que va a entrar en el reino de los cielos. Dice, para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. Oiga, el que no cree, ¿se recuerdan lo que les dije en San Juan
capítulo 12, versículo 47. Yo no los condeno, la misma palabra que yo he hablado los condenará el último día. Entonces, el que no cree en él ya se ha condenado por el hecho de no creer. Dice, para quien cree en él no hay juicio. Para aquel cristiano que cree en la palabra de Dios y la lleva a la práctica, no hay juicio. En cambio, el que no cree, ¿dónde está el peligro? En no creer en la palabra de Dios y andar creyéndole en los hombres. En cambio, para el que no cree, en cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios, por el hecho de no creer en lo que Jesucristo dijo, en lo que Jesucristo estableció, sino que se fue a creerle a los hombres que tergiversan el Evangelio. Dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día? Que les gusta escuchar un evangelio ensuavizado, un evangelio que no los lleve, que no les arda, que no les lastime las heridas. Pero ¿qué dice el evangelio? Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que pasa? Que ante la palabra de Dios todo queda al desnudo, todo queda al descubierto. ¿Y qué es lo que pasa con los cristianos de hoy en día? Que hoy tenemos cristianos light, cristianos que no les gusta escuchar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, que no quieren que les hablen duro, que no quieren que les hable como está escrito la palabra de Dios, que no los lastime la palabra de Dios, para ellos seguir haciendo sus fechorías, para él seguir portándose mal. Por eso es que ellos muchas veces se enojan con aquella persona que les habla con la palabra de Dios con claridad, que los lleva a ver el error, que los lleva a ver la gravedad de su pecado, porque ellos no quieren cambiar. Entonces ellos, cuando usted les habla con la palabra de Dios, les habla claro y raspado, se enojan, prefiere pasar el canal. ¿Por qué? Porque ante la palabra de Dios todo queda al desnudo. Dice, vino el mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz. ¿Qué pasa? Que aquel que se porta mal odia la luz. ¿Y qué es la palabra de Dios? Como lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Es la luz que ilumina nuestro caminar. ¿Para qué? Para que caminemos por el camino que Jesucristo trazó. Para que no tropecemos. Para que veamos con claridad. Y si nosotros estamos haciendo algo mal, y si nosotros estamos haciendo las cosas incorrectamente, a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta, porque la palabra de Dios ilumina al hombre que va por el camino erróneo. Dice, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Que aquel que está obrando el mal no quiere que sus obras sean descubiertas, que no quieren que sus obras sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, pero aquel que ama la verdad va a la luz para que se vean que sus obras han sido hechas en Dios. Pero el que ama la verdad va a la luz. El que ama la verdad no tiene miedo de dejar todas esas malas obras y convertirse y agradarle a Dios. Por eso no podemos dejarnos guiar por las tinieblas, no podemos dejarnos guiar por aquellas personas que en lugar de llevarnos a la luz, nos entorpecen el camino hacia Cristo. Por eso, que la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, alumbre nuestro caminar hacia Cristo.
Que el Señor les bendiga.